En 1952. En los afilados precipicios de Cuenca, allí donde la ciudad se asoma al abismo con una valentía suicida, una historia fue sellada con el lacre del olvido y el mortero del miedo. El convento de Santa Brígida de las Osamentas, una mole de piedra gótica que se aferraba a la hoz del Huécar como una garra petrificada, cerró sus puertas para siempre. La versión oficial, la que se inscribió en los anales diocesanos con una caligrafía pulcra y apresurada, hablaba de un brote de tuberculosis fulminante, una plaga divina que se había cobrado las vidas de toda la congregación en cuestión de semanas. Una tragedia sanitaria, limpia en su desolación, que no dejaba lugar a preguntas. Pero la piedra, a diferencia del papel, tiene una memoria más honesta. El edificio no se sentía como un hospital improvisado sino como una tumba. Una tumba que, desde el primer día de su clausura se negó a guardar silencio y comenzó a alimentar las pesadillas de la comarca con un eco que el viento se encargaría de esparcir por los valles y las gargantas de la serranía. La historia que estáis a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscribíos ahora. Si no lo hacéis, quedaréis entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. El convento, imponente y decrépito, se convirtió en una cicatriz en el paisaje y en la conciencia colectiva. Los lugareños, con esa sabiduría ancestral que nace de observar las sombras y escuchar el crujido de las vigas en la noche, lo rebautizaron. Dejó de ser Santa Brígida para convertirse en El Silenciador. Un nombre que no evocaba paz, sino una ausencia forzada, una quietud impuesta con violencia. Se decía que en las noches de cierzo, cuando el viento del norte aullaba al colarse por las grietas de la hoz, un coro de susurros femeninos emanaba de sus ventanas vacías, de sus claustros invadidos por la hiedra. No eran lamentos, decían los más viejos, sino algo peor. Una plegaria interminable, repetida en un bucle de desesperación, como si las almas atrapadas dentro siguieran pidiendo un auxilio que llevaba más de medio siglo sin llegar. Nadie se acercaba, los niños no jugaban en sus inmediaciones, y los pastores desviaban sus rebaños para no pasar junto a sus muros manchados por el liquen y la leyenda. La fachada del edificio es un mapa de su propia agonía. La piedra caliza, erosionada por siglos de inviernos inclementes, parece llorar estrías de humedad oscura, que descienden desde las gárgolas mudas. Los portones de roble macizo, sellados con cadenas oxidadas cuyo grosor habla más de contener algo que de protegerlo, están cubiertos de una pátina de polvo y polen que el tiempo ha compactado hasta darle la textura del terciopelo podrido. Las vidrieras, antaño filtros de luz divina que coloreaban las losas del templo, son ahora cuencas vacías, rotas por el vandalismo o la simple presión del viento, dejando que la oscuridad del interior se derrame hacia afuera durante el día, y que la pálida luz de la luna se adentre en la noche, dibujando formas fantasmales en un suelo que nadie ha pisado en más de 70 años. El aire a su alrededor es perpetuamente frío, cargado con el olor a piedra húmeda, a cera rancia, y a un subtono metálico, casi imperceptible pero persistente, como a calcio o a sangre seca que se ha negado a desaparecer del todo. El silencio que emana del convento no es una ausencia de sonido, es una presencia activa, una fuerza que presiona los tímpanos y eriza la piel. Es el silencio que sigue a un grito ahogado, el que se instala en una habitación donde acaba de ocurrir una tragedia indecible. Los únicos sonidos que se atreven a profanarlo son el silbido constante del viento, que la mente fácilmente confunde con lamentos, y el graznido ocasional de las chovas que anidan en los campanarios sin campana. Este silencio es un documento en sí mismo, un testimonio no escrito de que la versión oficial, la de la enfermedad y la muerte piadosa, es una mentira tan frágil como una hoja de misal carcomida por la humedad. La verdad, como suele ocurrir, no estaba en los archivos oficiales ni en las lápidas pulcras, sino en el folclore, en el miedo de la gente, y sobre todo, en los documentos que alguien, en su día, intentó hacer desaparecer con todas sus fuerzas. La verdad esperaba pacientemente a que un tipo de hombre diferente se atreviera a buscarla. Ese hombre era el doctor Mateo Vargas, un historiador especializado en las órdenes religiosas de la España de posguerra. No era un cazador de fantasmas ni un amante del morbo, sino todo lo contrario. Un hombre escéptico y metódico, cuya única fe residía en la tinta sobre el papel, en la lógica de los legajos y en la irrefutabilidad de las pruebas tangibles.
Su mundo era el de los archivos diocesanos, las bibliotecas polvorientas y los sótanos de los ministerios, lugares donde el pasado se guardaba en cajas de cartón atadas con cuerdas que se deshacían al tacto. Vargas creía que la historia era un crimen del que solo quedaban los testigos de papel, y su trabajo consistía en interrogarlos hasta que confesaran. Su escepticismo era su escudo, una coraza forjada en años de desmitificar milagros y atribuir apariciones marianas a la intoxicación por cornezuelo de centeno. No creía en Dios ni en el diablo, pero creía firmemente en la infinita capacidad del ser humano para la crueldad y el autoengaño en nombre de ambos. La investigación de Vargas se centraba en la supresión y reestructuración de conventos durante el primer franquismo, un proceso a menudo oscuro y motivado tanto por la política como por la piedad. Fue en ese contexto, mientras revisaba los registros de la diócesis de Cuenca, cuando se topó por primera vez con el nombre de Santa Brígida de las Osamentas. El expediente era extrañamente delgado. Una sola carpeta que contenía la notificación oficial del cierre por causas sanitarias de fuerza mayor, un inventario de bienes sorprendentemente escueto y una orden de sellado permanente firmada por el propio obispo. Lo que alarmó a Vargas no fue lo que había sino lo que faltaba. No había certificados de defunción individuales, ni registros de enterramiento, ni informes médicos detallados. El archivo estaba llamativamente expurgado castrado. Varias páginas habían sido arrancadas, y las que quedaban estaban selladas con una advertencia en latín. Asterisco silentium es necessarium asterisco. El silencio es necesario. Esa anomalía, ese secreto a voces gritado desde el vacío del papel, encendió en él una obsesión académica que pronto se convertiría en un descenso personal a la locura ajena. La primera pieza del rompecabezas no la encontró en los archivos eclesiásticos, celosamente guardados, sino en un lugar inesperado, el legajo polvoriento del antiguo sanatorio antituberculoso de la región, mal archivado entre informes de contabilidad de los años 60. Allí, dentro de una carpeta que olía a humedad y a olvido, descubrió el informe de ingreso de una paciente anónima, fechado en octubre de 1952, pocas semanas antes del cierre oficial del convento. La joven, de unos 17 años, había sido encontrada vagando en estado catatónico por un camino de cabras cerca de los muros de Santa Brígida. Estaba desnutrida, deshidratada y sus ropas de novicia estaban hechas jirones. Pero lo más inquietante era la única frase que repetía, una y otra vez, en un susurro monótono que heló la sangre de las enfermeras. Dios habla en el crujido, pero las paredes gritan. Esa frase, anotada con una caligrafía temblorosa por el médico de guardia, era la primera grieta en el muro de silencio. El informe estaba firmado por un tal doctor Morales, un médico joven cuya carrera, según pudo averiguar Vargas, se truncó poco después de aquel incidente. Fue desacreditado por prácticas poco ortodoxas, y trasladado a un pequeño dispensario en una aldea remota de los picos de Europa, un exilio profesional en toda regla. Para Vargas aquello fue la confirmación. El doctor Morales había visto algo, había escuchado a aquella joven novicia, y había cometido el error de creerla, o al menos de tomar en serio su delirio. El sistema, ya fuera eclesiástico o civil, lo había silenciado a él también. La búsqueda de Vargas cambió de rumbo. Ya no buscaba documentos oficiales, sino los restos personales de un hombre represaliado. Le llevó meses, pero finalmente, a través de registros parroquiales y padrones olvidados, localizó al nieto del doctor Morales, un anciano que vivía en la costa cantábrica, y que apenas recordaba a su abuelo. El nieto, un hombre amable y ajeno a la historia, recordaba a su abuelo como una figura triste y taciturna, un hombre que parecía cargar con un peso invisible. Tras mucho insistir, recordó una vieja caja de madera que su abuelo guardaba en el desván, llena de papeles de cuando era médico en Cuenca. Le dijo a Vargas que podía quedársela, que para él solo eran un recuerdo borroso. Cuando Vargas abrió aquella caja, el olor a papel viejo y a tinta reseca fue como el perfume de la verdad. Dentro, cuidadosamente envueltas en un paño de lino, estaban las notas personales del doctor Morales, un diario clínico no oficial, escrito a escondidas, donde había volcado el horror que no se atrevió a plasmar en los informes oficiales. Las páginas amarillentas y quebradizas eran la clave, el testamento de un hombre honesto aplastado por un secreto demasiado grande. Las primeras páginas del diario describían con una minuciosidad clínica y un horror creciente el estado de la joven novicia.
Sufría de una desnutrición tan extrema que sus huesos se marcaban bajo la piel como un relieve macabro. Tenía las yemas de los dedos destrozadas, las uñas rotas hasta la carne viva, y bajo ellas, el doctor encontró restos de un polvo blanquecino y poroso. Al analizarlo con el modesto microscopio del sanatorio, descubrió con estupor que se trataba de polvo de hueso humano finamente molido. La joven no solo deliraba, su cuerpo era un mapa de la tortura que había sufrido, o lo que era aún más perturbador, que se había autoinfligido. El doctor Morales describía sus noches de guardia, sentado junto a la cama de la muchacha, escuchando su letanía febril sobre el crujido sagrado, y los gritos en la piedra. En esas notas, por primera vez, aparecían los nombres de Sor Anunciación y Sor Piedad, las dos hermanas de sangre que dirigían el convento. En los escasos registros públicos, figuraban como ejemplos de devoción, famosas en toda la comarca por su piedad extrema, sus ayunos prolongados y sus supuestos éxtasis místicos, que el pueblo devoto interpretaba como un signo inequívoco de santidad. Sin embargo, en la pluma del doctor Morales, esa imagen se resquebrajaba por completo. Las describía no como santas, sino como guardianas de una jaula de hambre y sonido, dos mujeres con una mirada febril y una intensidad que no era de este mundo. La novicia en sus momentos de lucidez, hablaba de ellas con una mezcla de adoración y pánico, como si fueran a la vez ángeles y demonios, salvadoras y carceleras. Vargas, con el diario del médico en sus manos, regresó a los archivos diocesanos. Ahora sabía qué buscar. Se sumergió en la correspondencia privada del obispo de la época, buscando cualquier mención a las dos hermanas. Y la encontró. En una serie de cartas censuradas, cruzadas con un cardenal en Roma, el obispo hablaba con creciente alarma de prácticas aberrantes y una desviación teológica peligrosa en Santa Brígida. Mencionaba informes de otras monjas, rápidamente silenciados, que hablaban de rituales extraños en la cripta del convento y de una interpretación literal y blasfema de la comunión con los santos. El obispo abogaba por un cierre discreto para evitar un escándalo que sacudiría la fe de la nación. La tuberculosis no era más que una tapadera, una mentira piadosa para ocultar un horror que la propia Iglesia no sabía cómo nombrar ni confrontar. El corazón del convento, y el epicentro de la locura, era su cripta. Vargas encontró descripciones de ella en antiguos textos sobre la arquitectura de la región. Era un osario monumental, un laberinto de pasillos bajos y húmedos, cuyas paredes estaban completamente revestidas con los huesos y cráneos de siglos de monjas y benefactores. Un lugar diseñado para la meditación sobre la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte, una biblioteca de calcio donde cada cráneo era un volumen de una vida olvidada. La atmósfera allí abajo, según los textos, era de un frío que calaba los huesos, y un silencio tan profundo que se podía oír el propio latido del corazón. Un espacio sagrado de reposo que, bajo el mandato de Sor Anunciación y Sor Piedad, se había transformado en un altar de profanación, un teatro para su psicosis compartida y, finalmente, en un sepulcro para las vivas. El diario del doctor Morales contenía la transcripción de lo que parecía ser una confesión febril, arrancada a la joven novicia en una noche de delirio. En ella se desvelaba el primer nivel del horror, la naturaleza de la escucha sagrada. Las hermanas creían que los huesos de los mártires, pecadores y santos anónimos enterrados en el osario, no eran simples restos, sino que contenían ecos residuales de la voz de Dios, fragmentos de la palabra divina, no expresada en las escrituras. Su ritual consistía en descender a la cripta en la oscuridad total, armadas solo con una vela y un pequeño mortero de mármol. Allí, seleccionaban fragmentos de hueso, los pulverizaban hasta convertirlos en un fino polvo, y lo consumían en un acto de osteofagia ritual. Creían que al absorber la reliquia, absorbían también la santidad y la sabiduría contenida en ella, abriendo sus oídos a la sinfonía celestial que los demás no podían percibir. Esta práctica, prolongada durante años, la sumió en una espiral de psicosis compartida, una folie à des alimentada por el ayuno, el aislamiento y la ingestión constante de polvo óseo. Las alucinaciones auditivas que probablemente comenzaron como simples zumbidos o susurros en el silencio de la cripta, se convirtieron en mandatos divinos claros y autoritarios. Las voces que oían en el crujido de sus propios dientes al masticar los huesos, se volvieron cada vez más exigentes. Al principio pedían más ayuno, más oración, más sacrificio. Pero pronto, la naturaleza de sus exigencias cambió, tornándose oscura y cruel. Las voces, según la novicia aterrorizada,
comenzaron a quejarse del ruido del mundo, del murmullo de las dudas, de las oraciones tibias de las novicias más jóvenes. Las voces exigían silencio, un silencio absoluto, puro y eterno. El verdadero horror no era la locura de las hermanas, sino la lógica monstruosa que construyeron a su alrededor. Las novicias más jóvenes, aquellas que llegaban al convento llenas de fe pero también de vida, se convirtieron en un problema. Sus risas ocasionales en el refectorio, sus dudas susurradas en los dormitorios, sus miedos ante las prácticas cada vez más extremas de las superioras, eran consideradas por Sor Anunciación y Sor Piedad como ruido, como estática, que interfería en su comunicación con lo divino. Las jóvenes que cuestionaban sus prácticas o mostraban signos de miedo no eran vistas como almas a las que guiar, sino como vasijas impuras, recipientes agrietados, que dejaban escapar el sonido y profanaban la santidad del silencio que las voces exigían, no las mataban. En su mente retorcida, el asesinato habría sido un pecado, un acto de violencia vulgar. Lo que hacían era algo mucho peor, un acto de piedad monstruosa. Las consagraban al silencio eterno. Una a una, las novicias que consideraban impuras o ruisosas, eran llevadas a la cripta con el pretexto de una vigilia especial. Allí, en la oscuridad, eran reducidas e introducidas vivas en nichos vacíos del osario, los mismos espacios destinados a albergar los huesos de futuras generaciones de monjas. Luego, sellaban la abertura con ladrillos y mortero, dejándolas emparedadas en la oscuridad total. Su sufrimiento, sus gritos ahogados, sus plegarias desesperadas, no eran para ellas un acto de crueldad, sino un sacrificio necesario para purificar las reliquias y amplificar la voz de Dios. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. La confesión de la novicia rescatada, transcrita con mano temblorosa por el doctor Morales, revelaba la verdad macabra en toda su dimensión. El horror no era solo que las hermanas comieran huesos, la verdad era el porqué. En su delirio místico, habían llegado a una conclusión teológica aterradora. Creían que el alma de una persona, o al menos su eco, permanecía anclada a sus restos mortales. Y creían también que el sufrimiento puro, el miedo extremo, era la forma más alta de oración, la única que Dios, en su infinita distancia, se dignaba escuchar. Al encerrar a las novicias disidentes en el osario, no solo las silenciaban, sino que creaban un coro de terror. Imaginaban que las voces jóvenes y aterrorizadas de las emparedadas, gritando en la oscuridad hasta quedarse sin aliento, se mezclarían con los susurros milenarios de los muertos que las rodeaban. Creían que esta sinfonía de sufrimiento, esta polifonía de agonía, crearía una frecuencia espiritual única, una música tan potente y desesperada que atravesaría el velo entre el mundo terrenal y el celestial. No buscaban la santidad a través de la bondad o el sacrificio personal. Buscaban crear un amplificador de almas, un coro para un Dios que, en su retorcida visión, era sordo, cruel, y solo se conmovía ante el espectáculo del dolor más absoluto. El convento de Santa Brígida se había convertido en su instrumento musical, y las novicias eran las cuerdas que tensaban hasta romper. La joven que escapó, lo hizo por pura casualidad. La habían seleccionado para ser la siguiente víctima, pero mientras la llevaban a la cripta, un pequeño derrumbe en una de las galerías más antiguas, causado por las lluvias torrenciales de aquel otoño, bloqueó el pasillo. En la confusión, mientras las hermanas intentaban despejar el camino, la novicia, en un arranque de pánico animal, logró huir, corriendo a ciegas por los pasillos oscuros hasta encontrar una poterna de servicio que había quedado abierta. Su huida fue lo que precipitó todo. Las hermanas, temiendo que su secreto fuera revelado, probablemente aceleraron su propio final, aunque el diario no especifica cómo. Y la Iglesia, enfrentada a un horror que no podía ni comprender ni permitir que saliera a la luz, orquestó el encubrimiento, inventando la historia de la tuberculosis y sellando el convento como si fuera una tumba apestada. Armado con esta verdad devastadora, el doctor Vargas sintió que la investigación académica ya no era suficiente. Necesitaba verlo, necesitaba la prueba física, la confrontación final con el escenario del crimen. Tras meses de burocracia y gracias a un permiso especial de un funcionario del Ministerio de Cultura interesado en la arquitectura del edificio,
consiguió la orden para romper los sellos y entrar en el convento de Santa Brígida de las Osamentas. Acompañado por 2 operarios y un arquitecto, se plantó frente a los enormes portones de roble. El sonido de las cadenas oxidadas al ser cortadas con una cizalla resonó en el silencio de la hoz como un disparo, como el primer sonido profano en aquel lugar en 70 años. Al abrirse las puertas, una ráfaga de aire viciado y gélido salió del interior, un aliento fétido que olía a polvo milenario, a podredumbre seca y a algo más, a encierro y a desesperación. La luz del día penetró tímidamente en el vestíbulo, revelando un paisaje de abandono absoluto. Los bancos del coro estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo gris, las telarañas colgaban de las lámparas como sudarios, y el suelo de mármol estaba cubierto de escombros caídos del techo y de las heces de los pájaros que habían hecho del lugar su hogar. El silencio dentro era aún más denso que fuera, un silencio pesado, expectante, como si las propias paredes estuvieran observando a los intrusos. Cada paso de Vargas y su equipo resonaba en la nave con una solemnidad fantasmal. Guiado por un tosco mapa de la cripta que el doctor Morales había dibujado en su diario basándose en las descripciones de la novicia, Vargas descendió por unas escaleras de caracol resbaladizas por la humedad. El aire se volvió más frío y espeso a cada paso. La luz de sus linternas rasgaba una oscuridad casi sólida, revelando los pasillos del osario. El espectáculo era a la vez macabro y extrañamente ordenado. Miles de cráneos y fémures apilados formaban patrones geométricos en las paredes, observándolos desde sus cuencas vacías. El olor a tierra húmeda y a calcio era abrumador. El único sonido era el goteo constante del agua filtrándose por la roca y el eco de su propia respiración entrecortada. El mapa indicaba una sección concreta en el nivel más profundo de la cripta, una pared que, según la novicia, sonaba hueca. Tras varios minutos de búsqueda, la encontraron. A simple vista, era idéntica a las demás, un mosaico de huesos perfectamente encajados. Pero al golpear con el mango de un martillo, el sonido fue inconfundible, no era roca sólida. Detrás de la primera capa de huesos, había algo más. Con sumo cuidado, los operarios comenzaron a retirar los cráneos y las tibias, que se deshacían en polvo al contacto. Detrás, apareció lo que buscaban, una pared de ladrillos toscos, unidos con un mortero más nuevo y de peor calidad que el del resto de la estructura. Era una pared falsa, un añadido posterior. Cuando el primer ladrillo fue retirado, el hedor que salió del hueco fue tan intenso que hizo retroceder a los hombres. Era un olor a encierro absoluto, a polvo de tela podrida y a la sequedad definitiva de la muerte. No era el olor limpio de los huesos antiguos del osario, sino el olor de una descomposición lenta y agónica. Con el corazón en un puño, Vargas enfocó su linterna hacia el interior del nicho recién abierto. Allí, en la más absoluta oscuridad, acurrucado en posición fetal, se encontraba el esqueleto completo de una mujer joven. Llevaba aún los restos de un hábito de novicia, ahora un montón de jirones indistinguibles. La mandíbula estaba desencajada, en un grito silencioso que se había congelado para toda la eternidad. Pero la visión más desoladora no fue el esqueleto, sino la pared interior del nicho. A la luz de la linterna, Vargas pudo ver decenas de arañazos desesperados en la piedra, las marcas de unas uñas que habían intentado excavar una salida imposible hasta quedarse en carne viva. Junto a los rasguños, había nombres apenas legibles, grabados con una piedra, o quizás con un hueso: Clara, Isabel, Sofía. Y debajo de los nombres, una última frase, casi ilegible, como si hubiera sido escrita en el último aliento de la desesperación: no nos oyen. Esa frase era el epitafio de todas ellas, el resumen de su agonía. No era que Dios no las oyera. Era que sus carceleras, al otro lado del muro, sí lo hacían, y se deleitaban en su silencio forzado. La reconstrucción final de los hechos fue devastadora, una imagen mental que perseguiría a Vargas para siempre. La visión de aquellas jóvenes, una tras otra, siendo arrastradas a la cripta, empujadas a esos estrechos nichos en la más absoluta oscuridad. El sonido del primer ladrillo siendo colocado, del mortero siendo aplicado, sellando su destino. Los primeros gritos, las súplicas, los golpes en la pared, que poco a poco se irían debilitando, convirtiéndose en sollozos, luego en susurros, y finalmente en el silencio de la muerte por hambre y sed. Y al otro lado de ese fino muro de ladrillo, la imagen de Sor Anunciación y Sor Piedad,
arrodilladas en el suelo del osario, rezando en éxtasis, interpretando aquellos gritos de terror como la más pura de las músicas celestiales, creyendo que con cada alma que se apagaba, la voz de su Dios se oía un poco más clara. A nivel académico el caso se cerró. El descubrimiento de Vargas fue documentado, los restos recuperados y enterrados discretamente en una fosa común sin nombres. Publicó su investigación en una revista especializada de historia, donde fue leída por un puñado de colegas y rápidamente archivada. La Iglesia nunca reconoció oficialmente la verdad. El informe oficial del Obispado de Cuenca sigue citando un brote de tuberculosis como la causa del cierre del convento. El mal no fue castigado, ni siquiera reconocido. Simplemente fue archivado, convertido en una nota a pie de página en un artículo. En 1952, en los afilados precipicios de Cuenca, allí donde la ciudad se asoma al abismo con una valentía suicida, una historia fue sellada con el lacre del olvido y el mortero del miedo. El convento de Santa Brígida de las Osamentas, una mole de piedra gótica que se aferraba a la hoz del Huécar como una garra petrificada, cerró sus puertas para siempre. La versión oficial, la que se inscribió en los anales diocesanos con una caligrafía pulcra y apresurada, hablaba de un brote de tuberculosis fulminante, una plaga divina, que se había cobrado las vidas de toda la congregación en cuestión de semanas. Una tragedia sanitaria, limpia en su desolación, que no dejaba lugar a preguntas, una explicación tan pulcra y ordenada como una hilera de lápidas idénticas en un cementerio militar. Pero la piedra, a diferencia del papel, tiene una memoria más honesta, una memoria grabada en sus grietas y en la pátina de líquen que se alimenta de su humedad secular. El edificio no se sentía como un hospital improvisado, sino como una tumba. Una tumba que, desde el primer día de su clausura, se negó a guardar silencio, y comenzó a alimentar las pesadillas de la comarca con un eco persistente, un rumor que el viento, ese mensajero incansable de secretos, se encargaría de esparcir por los valles y las gargantas de la serranía, colándose en las casas por las rendijas de las ventanas, y susurrando en los oídos de los que aún se atrevían a escuchar. La historia que estáis a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscribíos ahora. Si no lo hacéis, quedaréis entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. El convento, imponente y decrépito, se convirtió en una cicatriz en el paisaje y en la conciencia colectiva de una ciudad acostumbrada a vivir al borde del precipicio. Los lugareños, con esa sabiduría ancestral que nace de observar las sombras y escuchar el crujido de las vigas en la noche, lo rebautizaron, despojándolo de su nombre sagrado como si quisieran arrancarle la piel de santidad para revelar la carne corrupta que había debajo. Dejó de ser Santa Brígida para convertirse en el silenciador. Un nombre que no evocaba paz, sino una ausencia forzada, una quietud impuesta con violencia, el silencio que sigue a un grito que nadie ha podido oír. Se decía que en las noches de cierzo, cuando el viento del norte aullaba al colarse por las grietas de la hoz, un coro de susurros femeninos emanaba de sus ventanas vacías, de sus claustros invadidos por la hiedra. No eran lamentos, decían los más viejos con un escalofrío en la voz, sino algo peor, una plegaria interminable, repetida en un bucle de desesperación, como si las almas atrapadas dentro siguieran pidiendo un auxilio que llevaba más de medio siglo sin llegar. Nadie se acercaba, los niños no jugaban en sus inmediaciones, y los pastores desviaban sus rebaños para no pasar junto a sus muros manchados por la leyenda y el miedo. La fachada del edificio es un mapa de su propia agonía, un testamento de piedra que narra una historia que los archivos se negaron a contar. La piedra caliza, erosionada por siglos de inviernos inclementes, parece llorar estrías de humedad oscura que descienden desde las gárgolas mudas congeladas en una mueca de horror perpetuo. Los portones de roble macizo, sellados con cadenas oxidadas cuyo grosor habla más de contener algo que de protegerlo, están cubiertos de una pátina de polvo y polen que el tiempo ha compactado hasta darle la textura del terciopelo podrido, un sudario tejido por la naturaleza sobre una puerta que nunca debió cerrarse, o quizás, nunca debió abrirse. Las vidrieras, antaño filtros de luz divina que coloreaban las losas del templo con historias de santos y mártires, son ahora cuencas vacías, rotas por el vandalismo o la simple presión del viento, dejando que la oscuridad del interior se derrame hacia afuera durante el día, y que la pálida luz de la luna se adentre en la noche, dibujando formas fantasmales en un suelo que nadie ha pisado en más de 70 años. El aire a su alrededor es perpetuamente frío,
Incluso en los días más calurosos del verano, cargado con el olor a piedra húmeda, a cera rancia y a un subtono metálico, casi imperceptible pero persistente, como a calcio o a sangre seca que se ha negado a desaparecer del todo, un fantasma olfativo anclado al lugar de la tragedia. El silencio que emana del convento no es una ausencia de sonido. Es una presencia activa, una fuerza que presiona los tímpanos y eriza la piel. Una entidad invisible que ocupa el espacio con una densidad casi física. Es el silencio que sigue a un grito ahogado, el que se instala en una habitación donde acaba de ocurrir una tragedia indecible, y el aire aún vibra con la energía de la violencia. Los únicos sonidos que se atreven a profanarlo son el silbido constante del viento, que la mente fácilmente confunde con lamentos, y el graznido ocasional de las chovas que anidan en los campanarios sin campana, sus graznidos ásperos como risas secas en un funeral. Este silencio es un documento en sí mismo, un testimonio no escrito de que la versión oficial, la de la enfermedad y la muerte piadosa, es una mentira tan frágil como una hoja de misal carcomida por la humedad y el tiempo. La verdad, como suele ocurrir, no estaba en los archivos oficiales ni en las lápidas pulcras, sino en el folclore, en el miedo de la gente, y sobre todo, en los documentos que alguien, en su día, intentó hacer desaparecer con todas sus fuerzas, dejando tras de sí un vacío que gritaba más fuerte que cualquier palabra escrita. La verdad esperaba pacientemente a que un tipo de hombre diferente se atreviera a buscarla. Ese hombre era el doctor Mateo Vargas, un historiador especializado en las órdenes religiosas de la España de posguerra. No era un cazador de fantasmas ni un amante del morbo, sino todo lo contrario, un hombre escéptico y metódico, cuya única fe residía en la tinta sobre el papel, en la lógica de los legajos y en la irrefutabilidad de las pruebas tangibles. Su mundo era el de los archivos diocesanos, las bibliotecas polvorientas y los sótanos de los ministerios, lugares donde el pasado se guardaba en cajas de cartón atadas con cuerdas que se deshacían al tacto, liberando el olor a tiempo estancado. Vargas creía que la historia era un crimen del que solo quedaban los testigos de papel, y su trabajo consistía en interrogarlos hasta que confesaran, en encontrar las contradicciones, las omisiones, las mentiras piadosas que ocultaban verdades monstruosas. Su escepticismo era su escudo, una coraza forjada en años de desmitificar milagros y atribuir apariciones marianas a la intoxicación por cornezuelo de centeno. No creía en Dios ni en el diablo, pero creía firmemente en la infinita capacidad del ser humano para la crueldad y el autoengaño en nombre de ambos, y era esa capacidad, ese abismo en el alma humana, lo que realmente le fascinaba y aterraba. La investigación de Vargas se centraba en la supresión y reestructuración de conventos durante el primer franquismo, un proceso a menudo oscuro y motivado tanto por la política como por una piedad mal entendida. Fue en ese contexto, mientras revisaba los registros de la diócesis de Cuenca, cuando se topó por primera vez con el nombre de Santa Brígida de las Osamentas. El expediente era extrañamente delgado, una anomalía en la burocracia exhaustiva de la época. Una sola carpeta que contenía la notificación oficial del cierre por causas sanitarias de fuerza mayor, un inventario de bienes sorprendentemente escueto y una orden de sellado permanente firmada por el propio obispo. Lo que alarmó a Vargas no fue lo que había, sino lo que faltaba. No había certificados de defunción individuales, ni registros de enterramiento, ni informes médicos detallados, ni correspondencia que justificara una medida tan drástica. El archivo estaba llamativamente expurgado, castrado. Varias páginas habían sido arrancadas con una precisión brutal, dejando solo los flecos en la encuadernación, y las que quedaban estaban selladas con una advertencia en latín, estampada con una tinta roja que parecía sangre seca. Asterisco silentium est necessarium asterisco. El silencio es necesario. Esa anomalía, ese secreto a voces gritado desde el vacío del papel, encendió en él una obsesión académica que pronto se convertiría en un descenso personal a la locura ajena. La primera pieza del rompecabezas no la encontró en los archivos eclesiásticos celosamente guardados y mutilados por manos temerosas, sino en un lugar inesperado. El legajo polvoriento del antiguo sanatorio antituberculoso de la región, mal archivado entre informes de contabilidad de los años 60, un fantasma de papel olvidado en el purgatorio de la burocracia. Allí, dentro de una carpeta de cartón manchada por la humedad y el olvido,
cuyo tacto era el de la piel seca de un difunto, descubrió el informe de ingreso de una paciente anónima, fechado en octubre de 1952, apenas unas semanas antes del cierre oficial del convento. La caligrafía del médico, aunque profesional, delataba una prisa y una inquietud que trascendían la mera urgencia clínica. El documento era un grito de auxilio disfrazado de diagnóstico, una botella lanzada al mar del tiempo que Vargas acababa de encontrar en la orilla de su investigación. Aquella carpeta no olía a papel viejo, olía a secreto, al hedor dulzón de una verdad que se había empezado a pudrir sin haber visto nunca la luz del día, y el historiador sintió el escalofrío familiar de quien está a punto de profanar una tumba que nunca debió ser sellada. El informe describía con una precisión escalofriante el estado de la joven, de unos 17 años, que había sido encontrada vagando en estado catatónico por un camino de cabras cerca de los muros de Santa Brígida. Estaba desnutrida hasta el punto de que su cuerpo parecía un estudio anatómico, deshidratada y con las ropas de novicia hechas jirones, como si se las hubiera intentado arrancar en un ataque de pánico. Pero lo más inquietante, lo que el médico había subrayado 2 veces con una tinta que se había corrido ligeramente, era la única frase que la muchacha repetía, una y otra vez, en un susurro monótono y febril que, según las notas al margen, heló la sangre de las enfermeras de guardia. Dios habla en el crujido, pero las paredes gritan. Esa frase, anotada con una caligrafía que temblaba visiblemente en el papel, era la primera grieta en el muro de silencio. Para Vargas, no era el delirio de una enferma. Era la clave de un criptograma macabro, una pieza de un testimonio fragmentado que emergía de las profundidades de un trauma inenarrable. Era la voz de una superviviente que, incapaz de articular el horror, lo había condensado en una metáfora perfecta y aterradora. El informe estaba firmado por un tal Dr. Morales, un médico joven cuya carrera, según pudo averiguar Vargas tras semanas de rastrear archivos médicos y administrativos, se truncó de forma abrupta y sospechosa poco después de aquel incidente. Había sido desacreditado por prácticas poco ortodoxas y diagnósticos alarmistas sin fundamento, y posteriormente trasladado a un pequeño dispensario en una aldea remota de los picos de Europa, un exilio profesional en toda regla, un silenciamiento burocrático tan efectivo como una lápida. Para Vargas, aquello fue la confirmación inequívoca de que estaba en el camino correcto. El doctor Morales no había sido castigado por su incompetencia, sino por su competencia. Había visto algo, había escuchado a aquella joven novicia, y había cometido el error fatal de creerla, o al menos de tomar en serio su delirio, y buscar una causa que iba más allá de la fiebre o la desnutrición. El sistema, ya fuera el eclesiástico con su poder omnímodo, o el civil con su cobardía cómplice, lo había silenciado a él también, convirtiéndolo en otra víctima colateral del secreto que guardaban los muros de Santa Brígida. La búsqueda de Vargas cambió de rumbo. Ya no buscaba documentos oficiales, que sabía adulterados o destruidos, sino los restos personales de un hombre represaliado, las migajas de una vida profesional aniquilada. Fue un trabajo arduo, una inmersión en la genealogía del olvido. Le llevó meses de examinar registros parroquiales descoloridos, padrones municipales comidos por la polilla, y esquelas en periódicos amarillentos. Finalmente, a través de una serie de casualidades que parecían guiadas por el propio fantasma del médico, localizó al nieto del doctor Morales, un anciano que regentaba una pequeña librería de viejo en un pueblo costero del Cantábrico y que apenas recordaba a su abuelo, una figura lejana y melancólica de su infancia. El contraste entre el aire salino y la brisa del mar, y la historia seca y polvorienta que Vargas perseguía, era casi poético, como si el mar hubiera intentado lavar una mancha, que se había adherido al alma de aquella familia, sin que ellos supieran muy bien por qué. El nieto era la última conexión viva con el único testigo que se atrevió a escribir la verdad. El nieto, un hombre amable y completamente ajeno a la oscura historia que su abuelo se había llevado a la tumba, recordaba a aquel médico como una figura triste y taciturna. Un hombre que parecía cargar con un peso invisible, que a menudo miraba al vacío con una expresión de profundo pesar. Tras mucho insistir por parte de Vargas, no con presión sino con la paciencia del confesor, el anciano recordó una vieja caja de madera de alcanfor que su abuelo guardaba en el desván, llena de papeles de cuando era médico en Cuenca, papeles que nadie había tocado en más de 50 años. Le dijo a Vargas que podía quedársela, que para él solo eran un recuerdo borroso y un nido de polvo. Cuando Vargas abrió aquella caja en la trastienda de la librería,
El olor a madera aromática, a papel viejo y a tinta reseca, fue como el perfume de la verdad liberada. Dentro, cuidadosamente envueltas en un paño de lino amarillento, estaban las notas personales del Dr. Morales, un diario clínico no oficial, escrito a escondidas, donde había volcado el horror que no se atrevió a plasmar en los informes que sabía que serían leídos y censurados. Las páginas amarillentas y quebradizas eran la clave, el testamento de un hombre honesto aplastado por un secreto demasiado grande para un solo corazón. Las primeras entradas del diario describían con una minuciosidad clínica, casi obsesiva, y un horror creciente el estado de la joven novicia. Sufría de una desnutrición tan extrema, que sus huesos se marcaban bajo la piel translúcida como un relieve macabro, un mapa de inanición que Vargas podía casi sentir bajo sus propios dedos al leer. Tenía las yemas de los dedos destrozadas, las uñas rotas hasta la carne viva, como si hubiera estado arañando piedra durante días. Y fue bajo esas uñas rotas donde el doctor, en un acto de diligencia forense casi profético, encontró restos de un polvo blanquecino y poroso, una sustancia que a primera vista podría haber sido cal o yeso, pero que su instinto le decía que era algo mucho más siniestro. Aquel detalle, tan pequeño y tan físico, era la primera prueba tangible de que el horror no solo estaba en la mente de la muchacha, sino grabado en su propio cuerpo. El doctor Morales, con una curiosidad que superaba su miedo, analizó aquel polvo con el modesto microscopio del sanatorio. En su diario, describió el momento con una prosa que abandonaba lo clínico para adentrarse en lo literario, en lo gótico. Describió el zumbido de la lámpara del microscopio en la quietud de su laboratorio nocturno, el olor a formol y a desinfectante, y el shock que sintió al ajustar el enfoque. Lo que vio no eran cristales de mineral, sino la estructura porosa y celular del tejido óseo. Con estupor y una náusea que confesaba en sus escritos, se dio cuenta de que se trataba de polvo de hueso humano finamente molido. La joven no solo deliraba, su cuerpo era un mapa de la tortura que había sufrido o, lo que era aún más perturbador, que se había autoinfligido en un contexto de locura impuesta. Las paredes no solo gritaban en su mente, ella había intentado, literalmente, excavar su salida de ellas, y en el proceso se había llevado consigo un fragmento de su composición más íntima y secreta. El diario continuaba con descripciones de las largas noches de guardia que el doctor Morales pasaba junto a la cama de la muchacha, escuchando su letanía febril sobre el crujido sagrado y los gritos en la piedra. En esos pasajes, el médico dejaba de ser un científico para convertirse en un testigo aterrorizado. Anotaba cada palabra, cada inflexión, intentando encontrar un patrón, una lógica en el delirio. La novicia, en sus escasos momentos de lucidez, hablaba de la vida en el convento, no como un remanso de paz, sino como un lugar de una intensidad espiritual asfixiante, un laboratorio de la fe, donde se realizaban experimentos cada vez más peligrosos con el alma. Hablaba de ayunos que duraban semanas, de vigilias interminables en la cripta helada y de un silencio que no era piadoso sino vigilante y opresivo, un silencio que escuchaba y juzgaba cada respiración, cada pensamiento. Fue en esas notas, por primera vez, donde aparecieron los nombres completos de Sor Anunciación y Sor Piedad, las dos hermanas de sangre que dirigían el convento con un fervor que bordeaba el fanatismo. En los escasos registros públicos que Vargas había consultado, figuraban como ejemplos de devoción, mujeres cuya santidad era la comidilla de toda la comarca, famosas por sus supuestos éxtasis místicos que el pueblo devoto interpretaba como un signo inequívoco del favor divino. Sin embargo, en la pluma temblorosa del doctor Morales, esa imagen de santidad se resquebrajaba por completo, se hacía añicos contra la dura realidad de su testimonio. Las describía no como santas sino como guardianas de una jaula de hambre y sonido, dos mujeres con una mirada febril y una intensidad que no era de este mundo, una intensidad que quemaba y consumía todo lo que tocaba. Eran, en sus palabras, arquitectas de una catedral de silencio construida sobre cimientos de miedo. La novicia, según transcribía el doctor, hablaba de las hermanas con una mezcla de adoración y pánico que a Vargas le resultó profundamente perturbadora. Era la voz de una víctima de un abuso psicológico prolongado, alguien cuya voluntad había sido completamente desmantelada y reconstruida a imagen y semejanza de sus torturadoras. Las veía a la vez como ángeles y demonios, como salvadoras y carceleras, las únicas poseedoras de una verdad revelada que era a la vez un don y una maldición insoportable. Esta dualidad,
Esta incapacidad de la víctima para ver a sus agresoras como monstruos puros, era para Vargas la prueba más fehaciente de la profundidad de la manipulación y el horror que se había vivido entre aquellos muros. No era solo un crimen físico, sino una aniquilación sistemática del alma, un proceso de vaciado y relleno con una fe tóxica y demente. Vargas, con el diario del médico en sus manos como si fuera una reliquia profana, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El escepticismo que había sido su armadura durante toda su carrera, comenzaba a agrietarse, no por la irrupción de lo sobrenatural, sino por la constatación de una maldad humana tan metódica y retorcida, que desafiaba la lógica. Regresó a los archivos diocesanos, pero esta vez no era un académico buscando datos. Era un detective con los nombres de las culpables y el asterisco modus operandi asterisco de su crimen. Ahora sabía qué buscar, sabía leer entre las líneas de los documentos expurgados. Se sumergió en la correspondencia privada del obispo de la época, buscando cualquier mención, por velada que fuera, a las dos hermanas. Y la encontró, oculta en un legajo sobre disputas de tierras, mal archivada a propósito. La encontró en una serie de cartas censuradas, cruzadas con un cardenal influyente en Roma. El obispo, en un tono que evolucionaba de la preocupación pastoral a la alarma más absoluta, hablaba de prácticas aberrantes y una desviación teológica peligrosa que había echado raíces en Santa Brígida. Mencionaba informes de otras monjas, testimonios que habían sido rápidamente silenciados, que hablaban de rituales extraños en la cripta del convento y de una interpretación literal y blasfema de la comunión con los santos. El lenguaje era deliberadamente vago, eclesiástico, pero el terror subyacente era palpable. El obispo no estaba describiendo una simple herejía, sino algo que consideraba una abominación. Una mancha que amenazaba con extenderse y contaminar la fe de toda la diócesis, quizás de toda la nación. En la última de las cartas el obispo ya no pedía consejo, sino permiso. Abogaba por un cierre discreto y fulminante para evitar un escándalo que sacudiría los cimientos de la fe en esta piadosa nación. La tuberculosis, por tanto, no era más que una tapadera, una mentira piadosa y conveniente para ocultar un horror que la propia Iglesia no sabía cómo nombrar ni cómo confrontar. Era más fácil atribuir la desaparición de toda una congregación a un acto de Dios, una plaga, que admitir que bajo el hábito de la santidad se había gestado una locura asesina. El silencio que se impuso no fue para proteger a las víctimas, sino para proteger la reputación de la institución, un acto de autoconservación que condenó a las jóvenes emparedadas a un segundo olvido, esta vez burocrático y eterno. El corazón del convento y el epicentro de esta locura teológica era su cripta. Vargas, en su investigación previa, había encontrado descripciones de ella en antiguos textos sobre la arquitectura religiosa de la región. No era una simple cripta de enterramiento, sino un osario monumental, un laberinto de pasillos bajos y húmedos cuyas paredes, desde el suelo hasta el techo abovedado, estaban completamente revestidas con los huesos y cráneos de siglos de monjas y benefactores de la orden. Un lugar diseñado para la meditación sobre la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte. Una biblioteca de calcio donde cada cráneo era un volumen de una vida olvidada. Un espacio concebido para inspirar humildad y devoción, a través de la confrontación directa con la mortalidad. La atmósfera allí abajo, según los textos del siglo XVIII, era de un frío que calaba los huesos, y un silencio tan profundo que se podía oír el propio latido del corazón retumbando en el pecho, un silencio que invitaba a la introspección. Las descripciones hablaban de un lugar de paz solemne, donde el tiempo parecía detenerse. Un espacio sagrado de reposo que, bajo el mandato demente de Sor Anunciación y Sor Piedad, se había transformado en un altar de profanación, un teatro para su psicosis compartida, y finalmente, en un sepulcro para las vivas. La arquitectura de la piedad se había convertido en la escenografía del horror, y los huesos de los muertos, en los testigos mudos de la agonía de las vivas. Fue en las últimas páginas del diario del Dr. Morales donde Vargas encontró la transcripción completa de lo que parecía ser una confesión febril, arrancada a la joven novicia en una larga noche de delirio y antibióticos. En ella se desvelaba el primer nivel del horror, la naturaleza precisa y ritualizada de la escucha sagrada. Las hermanas creían, con la certeza absoluta de los locos, que los huesos de los mártires, pecadores y santos anónimos enterrados en el osario, no eran simples restos mortales. Creían que contenían ecos residuales de la voz de Dios,
fragmentos de la palabra divina no expresada en las Escrituras, una verdad más pura y directa que la que se podía encontrar en los libros sagrados. Para ellas, el osario no era un cementerio, era una biblioteca divina, y ellas eran las únicas que habían aprendido a leer sus páginas de calcio. Su ritual, que la novicia describió con un detalle que demostraba su participación forzada, consistía en descender a la cripta en la oscuridad total, armada solo con una vela de sebo y un pequeño mortero de mármol, un objeto que normalmente se usaría para moler hierbas o incienso. Allí, en un silencio reverencial, seleccionaban fragmentos de hueso, una falange, un trozo de costilla, una esquirla de cráneo, los pulverizaban con una paciencia ritual hasta convertirlos en un fino polvo blanquecino, y lo consumían en un acto de osteofagia que ellas consideraban la forma más elevada de comunión. Creían que al absorber la reliquia, absorbían también la santidad y la sabiduría contenida en ella, abriendo sus oídos a la sinfonía celestial que los demás, los sordos, los profanos, no podían percibir. Esta práctica, prolongada durante años y combinada con una inanición casi constante, las sumió en una espiral de psicosis compartida, una folia de manual, alimentada por el aislamiento, la oscuridad, el hambre y la ingestión constante de polvo óseo que, probablemente, les provocaba desequilibrios minerales y neurológicos. Las alucinaciones auditivas que seguramente comenzaron como simples zumbidos o susurros en el silencio absoluto de la cripta, se convirtieron en mandatos divinos claros y autoritarios. Las voces, que oían en el crujido de sus propios dientes al masticar los huesos, se volvieron cada vez más exigentes. Al principio pedían más ayuno, más oración, más sacrificio personal. Pero pronto, la naturaleza de sus exigencias cambió, tornándose oscura, paranoica y cruel. Las voces, según la novicia aterrorizada, comenzaron a quejarse del ruido del mundo, un ruido que para las hermanas incluía no solo los sonidos del exterior, sino también los del interior del propio convento. El murmullo de las dudas en las mentes de las novicias más jóvenes, sus oraciones tibias, sus risas ahogadas en el refectorio, todo era percibido como una interferencia, como estática, que ensuciaba la línea directa que habían establecido con su Dios. Las voces, que no eran más que el eco de su propia locura, exigían silencio. No un silencio de reverencia, sino un silencio absoluto, puro, eterno. Un silencio de tumba. La santidad ya no consistía en la oración, sino en la eliminación de todo sonido que no fuera el de su propia comunicación divina. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. El verdadero horror, la cumbre de su locura, no fue la práctica de la osteofagia en sí, sino la lógica monstruosa que construyeron a su alrededor para justificar lo que vino después. Las novicias más jóvenes, aquellas que llegaban al convento llenas de una fe sincera, pero también de la vida y la vitalidad propias de su edad, se convirtieron en un problema teológico para las hermanas. Sus risas ocasionales en el refectorio, sus dudas susurradas en la oscuridad de los dormitorios, sus miedos evidentes ante las prácticas cada vez más extremas de las superioras, eran consideradas por Sor Anunciación y Sor Piedad como ruido, como una profanación sonora, que interfería en su comunicación con lo divino. Las jóvenes que cuestionaban o mostraban signos de miedo no eran vistas como almas a las que guiar, sino como vasijas impuras, recipientes agrietados que dejaban escapar el sonido y contaminaban la santidad del silencio que las voces exigían con una insistencia creciente. En su mente retorcida, el asesinato habría sido un pecado, un acto de violencia vulgar e innecesario. Lo que hacían era algo mucho peor. Un acto que ellas consideraban de una piedad monstruosa, un sacrificio último. Las consagraban al silencio eterno. Una a una, las novicias que consideraban impuras o ruidosas, eran llevadas a la cripta con el pretexto de una vigilia especial, un honor reservado a las más devotas. Allí, en la oscuridad del osario, entre los restos de miles de muertos, eran reducidas por la fuerza e introducidas vivas en nichos vacíos que existían en las paredes, los mismos espacios destinados a albergar los huesos de futuras generaciones de monjas. Luego, con una calma ritual, sellaban la abertura con ladrillos y un mortero que preparaban allí mismo, dejándolas emparedadas en la oscuridad total, en un ataúd de piedra dentro de un mar de huesos.
Su sufrimiento, sus gritos ahogados que se convertían en arañazos en la piedra, sus plegarias desesperadas, no eran para ellas un acto de crueldad. En la lógica de su locura, era un sacrificio necesario y sagrado. Creían que al encerrarlas, estaban purificando las reliquias y amplificando la voz de Dios. Los gritos de terror de las jóvenes no eran para ellas un sonido de agonía, sino una forma de oración pura, una ofrenda sonora, que, al ser contenida por los muros de la cripta, se destilaba y se unía al coro de los muertos, creando una música celestial que sólo ellas podían apreciar. El convento se había convertido en su laboratorio acústico espiritual, y las vidas de las novicias, en la materia prima de su experimento demencial. La confesión de la novicia rescatada, transcrita con esa mano temblorosa por el doctor Morales, revelaba la verdad macabra en toda su aterradora dimensión. El horror no era solo que las hermanas comieran huesos. La verdad era el porqué. En su delirio místico, habían llegado a una conclusión teológica espantosa. Creían que el alma de una persona, o al menos su eco, permanecía anclada a sus restos mortales. Y creían también que el sufrimiento puro, el miedo extremo y sin esperanza, era la forma más alta de oración, la única que Dios, en su infinita y terrible distancia, se dignaba a escuchar. Al encerrar a las novicias disidentes en el osario, no solo las silenciaban, sino que creaban un coro. Un coro de terror. Imaginaban, en su delirio, que las voces jóvenes y aterrorizadas de las emparedadas, gritando en la oscuridad hasta quedarse sin aliento, se mezclarían con los susurros milenarios de los muertos que las rodeaban. Creían que esta sinfonía de sufrimiento, esta polifonía de agonía, crearía una frecuencia espiritual única, una música tan potente y desesperada, que atravesaría el velo entre el mundo terrenal y el celestial. No buscaban la santidad a través de la bondad o el sacrificio personal. Buscaban crear un amplificador de almas, un coro para un Dios que, en su retorcida visión, era sordo, cruel, y solo se conmovía ante el espectáculo del dolor más absoluto. El convento de Santa Brígida se había convertido en su instrumento musical, y las novicias eran las cuerdas que tensaban hasta romper, una y otra vez, en busca de la nota perfecta que les abriera las puertas del cielo. La joven que escapó, la paciente anónima del sanatorio, lo hizo por pura y brutal casualidad. La habían seleccionado para ser la siguiente víctima, la siguiente nota, en su sinfonía macabra. Pero mientras la llevaban a la cripta, un pequeño derrumbe en una de las galerías más antiguas, causado por las lluvias torrenciales de aquel otoño, bloqueó el pasillo principal. En la confusión del momento, mientras las dos hermanas, enfurecidas por la interrupción de su ritual, intentaban despejar el camino, la novicia, en un arranque de pánico animal que superó años de adoctrinamiento, logró huir, corriendo a ciegas por los pasillos oscuros hasta encontrar una poterna de servicio en la despensa que, milagrosamente, un proveedor había dejado abierta esa misma mañana. Su huida fue el evento imprevisto, la nota disonante que hizo que toda la composición del horror se viniera abajo. Su escape fue lo que precipitó el final. Las hermanas, temiendo que su sagrado secreto fuera revelado al mundo, su huida fue el evento imprevisto. La nota disonante que hizo que toda la composición del horror se viniera abajo. Las hermanas, temiendo que su sagrado secreto fuera revelado al mundo profano, probablemente aceleraron su propio final, aunque el diario del doctor Morales no especifica cómo. Y la Iglesia, enfrentada a un horror que no podía ni comprender ni permitir que saliera a la luz, orquestó el encubrimiento con una eficiencia gélida, inventando la historia de la tuberculosis, y sellando el convento como si fuera una tumba apestada, esperando que el tiempo y el miedo hicieran el resto del trabajo. El silencio no era solo necesario, era la única herramienta que poseían para contener una verdad que, de haberse sabido, habría provocado un cisma en la fe de una nación entera. Una verdad que sugería que los caminos hacia Dios podían pasar por el infierno más literal imaginable, y que la santidad y la locura eran dos rostros de la misma moneda gastada por el fanatismo. Armado con esta verdad devastadora, una verdad que pesaba en sus manos como un cráneo lleno de ceniza, el doctor Vargas sintió que la investigación académica ya no era suficiente. El escepticismo que había sido su brújula y su escudo se había hecho añicos, no ante lo sobrenatural, sino ante la capacidad metódica y racionalmente demencial del ser humano para la crueldad. Necesitaba verlo, necesitaba la prueba física,
La confrontación final con el escenario del crimen. Los documentos, por explícitos que fueran, eran solo fantasmas de papel. La verdad real, la textura del horror, estaba grabada en la piedra, en el mortero, en el aire estancado de aquel lugar. Tras meses de una lucha burocrática extenuante, de peticiones denegadas y silencios administrativos, y gracias a un permiso especial arrancado a un funcionario del Ministerio de Cultura más interesado en la arquitectura gótica del edificio que en su historia negra, consiguió la orden para romper los sellos y entrar en el convento de Santa Brígida de las Osamentas. Acompañado por 2 operarios silenciosos y un arquitecto taciturno, se plantó frente a los enormes portones de roble, sintiendo el peso de 70 años de silencio a punto de ser profanado. El sonido de las cadenas oxidadas al ser cortadas con una cizalla hidráulica resonó en el silencio de la hoz no como un disparo, sino como el crujido de un hueso antiguo al romperse, un sonido obsceno que pareció despertar algo en el interior del edificio. Al abrirse las puertas con un gemido agónico de goznes resecos, una ráfaga de aire viciado y gélido salió del interior, un aliento fétido que olía a polvo milenario, a podredumbre seca, a cera rancia y a algo más, a encierro y a desesperación humana concentrada. La luz gris del día penetró tímidamente en el vestíbulo, revelando un paisaje de abandono absoluto, una fotografía tridimensional de la decadencia. Los bancos del coro estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo gris que amortiguaba cualquier posible eco, las telarañas colgaban de las lámparas de forja como sudarios de seda, y el suelo de mármol estaba cubierto de escombros caídos del techo y de las heces blanquecinas de los pájaros que habían hecho del lugar su necrópolis particular. El tiempo se había detenido aquí, pero la muerte no había dejado de trabajar. El silencio dentro era aún más denso que fuera, un silencio pesado, expectante, como si las propias paredes estuvieran conteniendo la respiración, observando a los intrusos con una malevolencia pasiva. Cada paso de Vargas y su pequeño equipo resonaba en la nave con una solemnidad fantasmal, el crujido de sus botas sobre los escombros era el único sonido en un universo de quietud. La luz de sus linternas cortaba la penumbra, revelando detalles macabros. Un misal abierto sobre un atril, sus páginas onduladas por la humedad y cubiertas de moho. Un rosario roto en el suelo, sus cuentas de madera esparcidas como dientes caídos. Y en las paredes, las estaciones del Vía Crucis parecían burlarse de ellos, sus figuras de yeso descoloridas y agrietadas, con expresiones de un sufrimiento que ahora parecía demasiado real. El lugar no se sentía vacío, se sentía habitado por una ausencia abrumadora, la de todas las voces que habían sido silenciadas allí dentro. Guiado por un tosco mapa de la cripta que el doctor Morales había dibujado en su diario basándose en las descripciones fragmentadas y febriles de la novicia, Vargas descendió por unas escaleras de caracol resbaladizas por la humedad y el verdín. El aire se volvió más frío y espeso a cada paso, el olor a tierra y a tumba se intensificó hasta volverse casi insoportable. La luz de sus linternas rasgaba una oscuridad casi sólida, revelando los pasillos del osario. El espectáculo era a la vez macabro y extrañamente ordenado, una obra de arte necrófila. Miles de cráneos y fémures apilados formaban patrones geométricos en las paredes, observándolos desde sus cuencas vacías con una indiferencia milenaria. El único sonido era el goteo constante del agua filtrándose por la roca, un metrónomo líquido que marcaba el pulso de la decadencia, y el eco de su propia respiración entrecortada, que sonaba como el jadeo de un animal asustado. El mapa, una simple mancha de tinta sobre papel amarillento, indicaba una sección concreta en el nivel más profundo de la cripta, un muro que según la novicia, sonaba a hueco y a mentira. Tras varios minutos de búsqueda a tientas, con los haces de luz barriendo las paredes de huesos, la encontraron. A simple vista, era idéntica a las demás, un mosaico de restos humanos perfectamente encajados, una muralla de mortalidad. Pero al golpear suavemente con el mango de un martillo, tal como había hecho la novicia en su desesperación, el sonido fue inconfundible. No era el golpe sordo y definitivo de la roca sólida. Era un sonido hueco, resonante, el sonido de un secreto mal guardado. Detrás de la primera capa de huesos, había algo más. Había un vacío. Un vacío que había sido llenado con gritos. Con un cuidado casi reverencial, como si estuvieran profanando una tumba por segunda vez, los operarios comenzaron a retirar los cráneos y las tibias, que se deshacían en polvo al contacto, liberando una nube de calcio y olvido. Detrás de aquella fachada de muerte ordenada, apareció lo que buscaban, una pared de ladrillos toscos, de un color rojizo más vivo que la piedra circundante, unidos con un mortero más nuevo y de peor calidad que el del resto de la estructura. Era una pared falsa,
un añadido posterior, una cicatriz en la arquitectura de la cripta. No estaba construida para durar sino para ocultar. Cada ladrillo parecía haber sido colocado con una prisa febril, con una intención que no era arquitectónica sino carcelaria. Vargas sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de mirar directamente a la cara del monstruo. Cuando el primer ladrillo fue retirado con una palanca, el hedor que salió del hueco fue tan intenso, tan concentrado, que hizo retroceder a los hombres provocándoles arcadas. Era un olor a encierro absoluto, a polvo de tela podrida, a la sequedad definitiva de la muerte deshidratada. No era el olor limpio y terroso de los huesos antiguos del osario, sino el olor de una descomposición lenta y agónica, el olor de la vida extinguida en un espacio sin aire. Era el olor del miedo mismo, un olor que se había adherido a la piedra y había esperado 70 años para ser liberado. Con el corazón en un puño, temblando a pesar del frío, Vargas enfocó su linterna hacia el interior del nicho recién abierto, preparado para lo peor. Y descubrió que lo peor era inimaginable. Allí, en la más absoluta oscuridad, acurrucado en posición fetal en un espacio tan reducido que sus rodillas casi tocaban su barbilla, se encontraba el esqueleto completo de una mujer joven. Llevaba aún los restos de un hábito de novicia, ahora un montón de jirones indistinguibles que se habían fusionado con el polvo y los restos de piel momificada. La mandíbula estaba desencajada, en un grito silencioso que se había congelado para toda la eternidad, un testimonio óseo de su último momento de terror. No había signos de violencia en los huesos, no había fracturas ni heridas, había sido la ausencia de todo, de luz, de aire, de agua, de esperanza, lo que la había matado. Había sido asesinada por el vacío, pero la visión más desoladora, la que se grabaría a fuego en la memoria de Vargas para siempre, no fue el esqueleto en sí, sino la pared interior del nicho. A la luz temblorosa de la linterna, pudo ver decenas, cientos de arañazos desesperados en la piedra, las marcas de unas uñas que habían intentado excavar una salida imposible hasta quedarse en carne viva, dejando surcos ensangrentados que ahora eran solo líneas oscuras sobre la roca. Junto a los rasguños había nombres apenas legibles, grabados con una piedra pequeña o quizás con un fragmento de hueso propio: Clara, Isabel, Sofía. Eran epitafios autoinfligidos, la última afirmación de identidad antes de ser consumidas por la oscuridad. Y debajo de los nombres, una última frase, casi ilegible, como si hubiera sido escrita en el último aliento de la desesperación, con la última gota de voluntad: no nos oyen. Esa frase era el epitafio de todas ellas, el resumen de su agonía, la refutación definitiva de la fe de sus carceleras. No era que Dios no las oyera. Era que sus verdugas, arrodilladas al otro lado del muro, sí lo hacían, y confundían sus gritos con la música del cielo. Su Dios no era sordo, era cómplice. Y su silencio era la respuesta más cruel de todas. Uno tras otro los operarios abrieron varios nichos más a lo largo de aquella pared falsa. Y en cada uno, la misma escena de horror repetida: esqueletos de mujeres jóvenes en posturas de agonía, con los dedos destrozados y las paredes cubiertas de sus últimas y desesperadas palabras. En total, encontraron los restos de 9 novicias, 9 vidas jóvenes sacrificadas en el altar de una locura mística. 9 silencios que se sumaban al gran silencio del convento. Vargas, de pie en medio de aquella galería de tumbas improvisadas, sintió el peso de la historia caer sobre él, no como un concepto académico, sino como una presencia física y asfixiante. El aire estaba cargado con el eco de aquellos gritos, y por primera vez en su vida, el historiador escéptico sintió un miedo que no era racional. La reconstrucción final de los hechos, ahora con la prueba física ante sus ojos, fue devastadora, una imagen mental que lo perseguiría en sus pesadillas durante el resto de su vida. La visión de aquellas jóvenes, una tras otra, siendo arrastradas a la cripta, quizás engañadas con la promesa de una revelación divina. La imagen de sus rostros cambiando de la devoción al terror al comprender su destino. El sonido del primer ladrillo siendo colocado, del mortero siendo aplicado con una precisión ritual, sellando su tumba mientras aún respiraban. Y luego, la oscuridad. La oscuridad total, absoluta, una oscuridad que no solo era ausencia de luz, sino una presencia devoradora. Podía imaginar sus primeros gritos, las súplicas, los golpes desesperados en la pared, que poco a poco se irían debilitando, convirtiéndose en sollozos, luego en susurros roncos,
y finalmente en el silencio definitivo de la muerte por hambre, sed y desesperación. Y al otro lado de ese fino muro de ladrillo, la imagen de Sor Anunciación y Sor Piedad, arrodilladas en el suelo frío del osario, con los ojos cerrados en un éxtasis macabro, rezando, interpretando aquellos gritos de terror como la más pura de las músicas celestiales, creyendo que con cada alma que se apagaba en la oscuridad, la voz de su Dios se oía un poco más clara, un poco más nítida. Lo que le resultó más insoportable a Vargas fue la intimidad del crimen. No fue una masacre rápida y brutal, fue un proceso lento, metódico y personal. Las hermanas debieron de pasar días, quizás semanas, escuchando la agonía de sus víctimas al otro lado del muro. Debieron de oír sus nombres siendo gritados, sus familias siendo recordadas, sus dioses siendo maldecidos. Y para ellas, todo aquello no era más que el sonido de la santidad. No era simple locura, era una perversión completa de la fe, una teología del sadismo donde el sufrimiento del otro se convertía en el vehículo para la propia salvación. Habían creado su propio infierno privado en la tierra, y se habían nombrado a sí mismas sus guardianas y sus diaconisas. Mientras el equipo forense, llamado de urgencia, comenzaba el trabajo lúgubre de catalogar y retirar los restos, Vargas se quedó solo en un rincón de la cripta, con la luz de su linterna apuntando al suelo. Se dio cuenta de que lo que había descubierto no era solo un crimen histórico, sino una parábola sobre la naturaleza del silencio. Estaba el silencio impuesto a las víctimas, el silencio autoimpuesto de las verdugas en su locura, el silencio cómplice de la Iglesia para proteger su imagen, y el silencio del mundo, que había seguido girando durante 70 años sin saber nada de las chicas que se habían desvanecido tras los muros de Santa Brígida. El convento no era el silenciador porque estuviera vacío, sino porque estaba lleno de todos esos silencios superpuestos, una cacofonía de quietud que gritaba más fuerte que cualquier sonido. ¿Y qué fue de Sor Anunciación y Sor Piedad? No había restos de ellas en la cripta, ni en ninguna otra parte del convento. Simplemente desaparecieron de la historia después de la huida de la última novicia. Vargas, basándose en la psicología que había destilado del diario del médico y de la propia escena del crimen, solo podía especular. Quizás, al ver su obra sagrada interrumpida y su secreto a punto de ser revelado, llevaron a cabo un último ritual. Tal vez se emparedaron a sí mismas en un nicho final y oculto, en una apoteosis de fe y locura, buscando unirse a su coro de mártires. O quizás, simplemente, huyeron, se despojaron de sus hábitos y se disolvieron en el anonimato de la España de posguerra, dos ancianas aparentemente inofensivas, llevando en su interior el recuerdo de su sinfonía de gritos. Esta última posibilidad era, para Vargas, la más aterradora de todas. La idea de que el mal no siempre es castigado o se autodestruye, sino que a veces simplemente envejece y muere de causas naturales, llevándose sus secretos a una tumba anónima. La ausencia de sus cuerpos significaba que el círculo nunca se cerraría del todo. Su crimen había sido descubierto, pero ellas, las arquitectas del horror, habían logrado el silencio definitivo, el de su propio e impune olvido. Se habían convertido en fantasmas no solo en la leyenda local, sino en el propio registro de la historia, una mancha de tinta que se había desvanecido del papel. Al salir de la cripta y volver a la luz gris del día, el mundo exterior le pareció a Vargas extrañamente ruidoso y vulgar. El sonido del viento, el canto de los pájaros, las voces lejanas de la ciudad al otro lado de la hoz, todo parecía una profanación del silencio sagrado y terrible que acababa de presenciar. La investigación había terminado, pero él sabía que una parte de sí mismo se quedaría para siempre allí abajo, en la oscuridad, escuchando el eco de unos arañazos en la piedra, y una frase que se había convertido en el epitafio de su propia certeza académica. No nos oyen. El historiador había descendido a la tumba para buscar la verdad, y la había encontrado, pero la verdad era un cadáver que, una vez exhumado, seguiría apestando en su memoria para siempre. El equipo se marchó al anochecer, dejando el convento de nuevo a su soledad, pero esta vez con sus puertas abiertas, y su secreto expuesto a los cuatro vientos. Vargas se quedó un momento más, solo, frente a la fachada que ahora le parecía el rostro de un monstruo dormido. Miró las cuencas vacías de las ventanas, y pensó en el folclore local, en la leyenda de los susurros en las noches de viento. Ya no le parecía una simple superstición. Quizás la gente del pueblo, a su manera, siempre había sabido la verdad. Quizás el viento,
al colarse por las grietas del osario y los nichos vacíos, realmente arrastraba consigo el eco de aquellas voces, un lamento perpetuo, que sólo los que se atrevían a escuchar, podían percibir. El folclore no era una mentira, era una traducción poética del horror. A nivel académico, el caso se cerró con una frialdad burocrática, que a Vargas le resultó obscena. Su descubrimiento fue documentado en un informe técnico lleno de jerga forense y arquitectónica. Los restos de las 9 novicias fueron recuperados y tras una breve y discreta investigación que no llegó a ninguna parte, fueron enterrados en una fosa común sin nombres en el cementerio municipal de Cuenca, bajo una lápida que simplemente decía, Hermanas desconocidas. La Iglesia nunca reconoció oficialmente la verdad. El informe oficial del Obispado de Cuenca, consultable hoy en día, sigue citando un misterioso y fulminante brote de tuberculosis, como la causa del cierre del convento de Santa Brígida de las Osamentas. El mal no fue castigado, ni siquiera reconocido, simplemente fue archivado, convertido en una nota a pie de página en un artículo que nadie leería. Vargas publicó su investigación en una revista especializada de historia medieval y eclesiástica, donde fue leída por un puñado de colegas que elogiaron su rigor metodológico pero que, en privado, probablemente consideraron la historia demasiado truculenta, demasiado improbable, casi una ficción gótica. El mundo, con su apetito insaciable por nuevas noticias y nuevas tragedias, siguió adelante. El horror de Santa Brígida fue una pequeña onda en un estanque que rápidamente recuperó la calma. Pero para Vargas, el estanque nunca volvería a estar en calma. En el silencio de su estudio, rodeado de libros y documentos, a veces le parecía oír el sonido débil y rítmico de unos nudillos, golpeando la madera desde el interior de sus estanterías. El convento, a día de hoy, permanece en su precario equilibrio al borde del abismo, una ruina a la que ya nadie se acerca, ni siquiera los vándalos. Tras el descubrimiento, las autoridades lo sellaron de nuevo, esta vez con bloques de hormigón, convirtiéndolo en una tumba definitiva y reconocida. Pero la gente de Cuenca sigue llamándolo el silenciador. Y la leyenda ha cobrado una nueva y más oscura vida. Cuentan que si dejas una hogaza de pan en la puerta sellada del convento por la noche, a la mañana siguiente ha desaparecido. Lo atribuyen a los espíritus de las monjas hambrientas. No saben, o no quieren saber, que con ese simple acto de caridad supersticiosa, están perpetuando el recuerdo de unas niñas que murieron literalmente de hambre, arañando las paredes de su propia tumba. Algunos excursionistas y amantes de lo paranormal que se han acercado a los muros con equipos de grabación afirman haber captado un zumbido de baja frecuencia, un infrasonido que no tiene explicación geológica o estructural. Lo describen como el sonido que harían muchas voces hablando a la vez en un susurro apretado, un murmullo colectivo que emana de la propia piedra del edificio, como si las paredes, después de 70 años absorbiendo gritos, hubieran aprendido a hablar. Para la ciencia, es el viento o la resonancia de la roca. Para la leyenda, es el coro de las emparedadas, que sigue cantando su letanía de terror, esperando que alguien, finalmente, las escuche. El impacto en el Dr. Vargas fue profundo y permanente. El hombre que entró en aquel convento no fue el mismo que salió. Desarrolló una aversión casi fóbica al silencio absoluto, una condición extraña para un académico acostumbrado a pasar horas en la quietud de los archivos. En el silencio total, en la calma de la noche, su mente le jugaba malas pasadas. Creía escuchar el eco lejano de rasguños sobre piedra, un sonido seco y desesperado que le erizaba la piel. Su escepticismo, su fe en la razón y en la evidencia, se había visto erosionado, no por la irrupción de la fe o de lo sobrenatural, sino por la constatación brutal de que la capacidad humana para la crueldad, cuando se justifica con una lógica interna, por demencial que sea, no tiene absolutamente ningún límite. Y así, la historia del convento de Santa Brígida de las Osamentas se hunde de nuevo en el olvido, convirtiéndose en lo que siempre fue, un secreto a voces, una pesadilla local. Pero a veces, una pregunta inquieta y blasfema asalta la mente de quienes conocen la historia completa, una pregunta que el propio Vargas se hacía en sus noches de insomnio. ¿Y si las hermanas no estaban simplemente locas? ¿Y si, en su delirio inducido por el hambre y el polvo de huesos, de verdad oían algo? No la voz de su Dios, sino algo mucho más antiguo y hambriento que su Dios. Una entidad primordial que habitaba en la roca, en los huesos, en el silencio de las profundidades de la tierra, y que simplemente les pedía lo que siempre ha pedido:
silencio, oscuridad, y un sacrificio olvidado para seguir durmiendo su sueño eterno. A nivel académico, el caso se cerró con una frialdad burocrática que a Vargas le resultó profundamente obscena, un último insulto a la memoria de las víctimas. Su descubrimiento, tan visceral y devastador, fue destilado en un informe técnico lleno de jerga forense y referencias arquitectónicas, un documento aséptico que despojaba al horror de su rostro humano y lo convertía en un conjunto de datos. Los restos de las 9 novicias, después de ser fotografiados, medidos y catalogados como si fueran artefactos arqueológicos, fueron retirados de sus tumbas de piedra. Tras una breve y discreta investigación oficial que no llegó a ninguna parte, un callejón sin salida burocrático diseñado para no encontrar culpables, fueron enterrados en una fosa común en el sector más olvidado del cementerio municipal de Cuenca. La lápida, pagada por el ayuntamiento, no llevaba nombres, solo una inscripción impersonal y terrible en su vaguedad: hermanas desconocidas, descansen en paz. La Iglesia Católica, por su parte, nunca reconoció oficialmente la verdad. El informe del Obispado de Cuenca, consultable aún hoy en día por quien tenga la paciencia de navegar sus archivos, sigue citando un misterioso y fulminante brote de tuberculosis como la causa del cierre del convento de Santa Brígida de las Osamentas. El mal no fue castigado, ni siquiera reconocido, simplemente fue enterrado por segunda vez, esta vez bajo el peso de un sudario de papel timbrado y mentiras piadosas. Vargas publicó su investigación en una prestigiosa pero minoritaria revista de historia eclesiástica. Un volumen encuadernado en piel que olía a erudición y a olvido. Su artículo, titulado Folia de ex y prácticas heterodoxas en la clausura de Santa Brígida, un caso de homicidio ritual en la España de posguerra, fue recibido con elogios por un puñado de colegas que alabaron su rigor metodológico y la exhaustividad de sus fuentes. Sin embargo, en los pasillos de las universidades y en las cartas privadas que intercambiaron, muchos consideraron la historia demasiado truculenta, demasiado improbable, más propia de una novela gótica que de un análisis histórico serio. El mundo, con su apetito insaciable por nuevas noticias y nuevas tragedias, siguió adelante sin prestarle la menor atención. El horror de Santa Brígida fue una pequeña onda en el vasto estanque de la historia, una perturbación que rápidamente recuperó su calma superficial. El mal no había sido purgado ni expiado, simplemente había sido archivado. El expediente completo, con las fotografías de los esqueletos y las transcripciones del diario del Dr. Morales, descansa ahora en algún sótano ministerial, catalogado, numerado y condenado a acumular el polvo de la indiferencia. El crimen no fue absuelto, lo cual habría requerido un juicio. Fue, mucho peor, convertido en una nota a pie de página. El convento, a día de hoy, permanece en su precario equilibrio al borde del abismo. Una ruina a la que ya nadie se acerca, ni siquiera los vándalos o los buscadores de emociones fuertes. Tras el descubrimiento de Vargas y el trabajo de los forenses, las autoridades lo sellaron de nuevo, pero esta vez no con cadenas oxidadas, sino con la brutalidad anónima de los bloques de hormigón. Las puertas y las ventanas de la planta baja fueron tapiadas, convirtiendo el edificio en una tumba definitiva y reconocida, un monolito de silencio impenetrable. Pero la gente de Cuenca sigue llamándolo el silenciador, y la leyenda, lejos de morir, ha cobrado una nueva y más oscura vida, alimentada ahora por fragmentos de la verdad filtrada. Algunos excursionistas y aficionados a lo paranormal que se han aventurado a pasar la noche en sus inmediaciones con equipos de grabación de alta sensibilidad, afirman haber captado un zumbido de baja frecuencia, un infrasonido constante que no tiene explicación geológica o estructural. Lo describen no como un sonido mecánico, sino como el murmullo que harían muchas voces hablando a la vez en un susurro apretado y urgente, una cacofonía de quietud que emana de la propia piedra del edificio, como si las paredes, después de 70 años absorbiendo gritos, hubieran aprendido por fin a hablar. El folclore local, esa memoria popular que a menudo conserva la verdad emocional cuando los hechos se han perdido, ha desarrollado sus propios rituales para tratar con el fantasma del convento. La gente de los pueblos cercanos cuenta que si dejas una hogaza de pan recién hecho en el umbral de la puerta tapiada por la noche, a la mañana siguiente ha desaparecido sin dejar rastro. Lo atribuyen a los espíritus errantes de las monjas silenciosas, un acto de caridad para calmar sus almas en pena. No saben, o quizás prefieren no saber, la terrible ironía de su gesto. No saben que con ese simple acto de piedad supersticiosa, están perpetuando el recuerdo exacto de unas niñas que murieron literalmente de hambre, arañando las paredes de su propia tumba, mientras sus carceleras comulgaban con polvo de hueso.
Es un eco inconsciente, una memoria colectiva que ha sobrevivido a los informes oficiales y a los silencios institucionales, una prueba de que el sufrimiento, aunque sea enterrado y negado, siempre encuentra una forma de pedir, desde el otro lado del tiempo, un poco de pan. El impacto en el doctor Mateo Vargas fue profundo y permanente. El hombre que entró en aquel convento no fue el mismo que salió. La confrontación con la materialidad del horror, con los esqueletos acurrucados y los nombres arañados en la piedra, demolió su armadura de escepticismo académico. Desarrolló una aversión casi fóbica al silencio absoluto. Una condición extraña y dolorosa para un historiador acostumbrado a pasar horas interminables en la quietud de los archivos. En el silencio total de su estudio, en la calma de la noche, su mente le jugaba malas pasadas. Creía escuchar, en el umbral de la audición, el eco lejano de rasguños sobre piedra, un sonido seco, rítmico y desesperado que le erizaba la piel, y le hacía encender la radio a cualquier hora de la madrugada. No se había vuelto un creyente en fantasmas, su tormento era mucho más racional, y por tanto más terrible. Entendió que el verdadero fantasma no era el espíritu de las muertas, sino la cicatriz que la contemplación del mal absoluto deja en la mente de los vivos. Su fe en la razón se había visto erosionada, no por la irrupción de lo sobrenatural, sino por la constatación brutal de que la capacidad humana para la crueldad cuando se justifica con una lógica interna, por demencial que sea, no tiene absolutamente ningún límite. Y así, la historia del convento de Santa Brígida de las Osamentas se hunde de nuevo en el olvido, convirtiéndose en lo que siempre fue, un secreto a voces, una pesadilla local, una herida mal cerrada en el paisaje de Cuenca. Pero a veces, cuando el viento del norte aúlla en la hoz del Huécar y golpea los muros de hormigón que sellan la entrada, una pregunta inquieta y blasfema asalta la mente de quienes conocen la historia completa, una pregunta que el propio Vargas se hacía, en sus peores noches de insomnio, mientras escuchaba los arañazos imaginarios. ¿Y si las hermanas no estaban simplemente locas? ¿Y si, en su delirio inducido por el hambre, el aislamiento y el polvo de huesos de verdad oían algo? No la voz de su Dios cristiano, sino algo mucho más antiguo y hambriento que su Dios. Una entidad primordial que quizás habita en la roca, en los huesos, en el silencio de las profundidades de la tierra, y que simplemente les pidió lo que las deidades oscuras siempre han pedido a lo largo de los eones. Silencio, oscuridad y un sacrificio de sangre joven y aterrorizada para seguir durmiendo su sueño eterno sin ser molestada. Habéis escuchado la verdad de hoy. Si no os unís a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Inscribíos, activad la campana y compartid, antes de que el próximo secreto os encuentre desprevenidos.